Te doy la bienvenida a otro videotutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. En este vídeo vamos a seguir tratando conceptos de física básica. En concreto vamos a hablar de los caudales másicos, volumétricos, vamos a hacer ejemplos, cambios de unidades y vamos a ver la vinculación entre el caudal, la velocidad y la sección con también unos sencillos ejemplos. Comencemos. Caudal. El caudal es la cantidad de un fluido que pasa a través de una superficie en la unidad de tiempo. Y este caudal lo podemos expresar en unidades de masa o de volumen. Puede ser un caudal másico o un caudal volumétrico. ¿Qué simbología se utiliza? Pues para expresar caudal se utiliza mucho la Q minúscula. Cuando hablamos de caudal másico se suele acompañar con un subíndice, con una M, y cuando es volumétrico con el subíndice V. O se puede expresar la M de masa o la V de volumen con un puntito arriba que indica que no es masa y volumen, sino que son caudales. ¿Podemos cambiar de uno a otro? Sí, a través de la densidad. A través de la densidad o se designa con la letra D o con la letra del alfabeto griego Rho, podemos convertir un caudal másico en un caudal volumétrico y viceversa, uno volumétrico en uno másico, porque recordemos que la densidad es igual a masa entre volumen. En general, la densidad de una sustancia varía cuando cambia la presión o la temperatura y también en los cambios de estado. Comencemos con el caudal másico. Nos indica, en este caso, la masa de un fluido, recordemos, fluido es un gas o un líquido, que atraviesa una sección perpendicular a la tubería o a un conducto, según el caso, en la unidad de tiempo. Por tanto, el caudal másico, Q sub m o la m con este puntito, se obtiene como caudal másico es igual a masa entre tiempo, kilos por segundo, por ejemplo, ¿vale? Su unidad, además del sistema internacional, es el kilo por segundo, masa por unidad de tiempo. Aplicando factores de conversión, podemos realizar cambio de unidades y nos tenemos que acostumbrar a realizar cambios de unidades. Podemos tener datos en unas unidades y para operar con una fórmula, para que tenga coherencia con otros factores que vamos a aplicar, pues a veces hay que hacer algún cambio. Vamos a ver algún ejemplo. Expresar en kilos hora, esto es lo que quiero, un caudal que me dan como 3,5 kilos segundo. No me sirve kilos segundo, quiero kilos hora. Este es el dato que tengo, 3,5 kilos segundo, y lo que quiero son kilos hora. Quiero colocar en el denominador hora. Pues para colocar la hora aquí, tengo que colocar su equivalencia con segundos. Y la equivalencia entre horas y segundos es, una hora es 3.600 segundos. Y esto es verdad. De tal manera que estos segundos con estos se nos van y el resultado que nos queda nos da en kilos hora. Y operamos los números. 3,5 por 3.600, 12.600 kilos hora. Algo que también podemos ver con una regla de 3. Y por utilizar el dato de la densidad, podemos también cambiar, teniendo el dato del peso específico, por ejemplo, del aire, cambiar un caudal másico a caudal volumétrico, pero para eso necesitamos siempre el dato de la densidad. En este caso es aire, el peso específico del aire. Tenemos kilos segundo, caudal másico, y queremos caudal volumétrico. Nos acordamos de la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen, con lo cual volumen es igual a masa, caudal másico, entre densidad. Además no hay que memorizar, porque si todo lo hemos escrito bien, vamos a ver que las unidades son coherentes. 3,5 kilos segundo entre 1,2 kilos por metro cúbico, kilos con kilos se van. Kilos en el numerador y en el denominador se van. Y estos segundos pasan aquí, estos metros cúbicos aquí. 3,5 entre 1,2, 2,92 metros cúbicos segundo. Un ejemplo claro de la sencillez de cambiar de caudal másico a caudal volumétrico. Pues hablemos de este último, del caudal volumétrico. Nos indica
el volumen de un gas o de un líquido, es decir, de un fluido que circula por una sección en la unidad de tiempo. Y podemos calcular este caudal como volumen entre tiempo. ¿Cuáles van a ser sus unidades? Pues metros cúbicos, por ejemplo, unidad de volumen, y el tiempo en segundos. Pero muchas veces vamos a utilizar otras unidades, como el litro segundo, litro hora, metro cúbico hora, y tenemos que acostumbrarnos a estos cambios. Un aspecto, un recordatorio que me salta aquí para que no se me olvidara. En el caso de los gases, hay que indicar en los cálculos precisos la presión y temperatura, porque el volumen depende de la presión y de la temperatura a la que esté el gas. Si hay un cambio de presión y temperatura, el volumen también cambiará. Pero al realizar un simple cambio de unidades se entiende que el resultado se encuentra a la misma presión y temperatura en los cálculos sencillos. En otros cálculos, donde haya cambios de presión y temperatura, habrá que ir a las leyes de los gases ideales y ver lo que ha pasado con el volumen cuando hacemos algún cambio de presión o de temperatura, porque el volumen de las sustancias cambia. Pero para los cálculos sencillos, directos, térmicos, pues entendemos que la temperatura se mantiene de ese gas. Bien, pues hagamos un par de ejemplos de cambios de unidades para irnos acostumbrando. Necesitamos expresar en metros cúbicos hora un caudal, un dato de 2,95 metros cúbicos segundo. Tenemos los metros cúbicos, esta unidad de volumen nos sirve, pero no queremos aquí segundos, queremos en su lugar horas. Queremos transformar los metros cúbicos segundo en metros cúbicos hora. ¿Cómo eliminamos de aquí el segundo? Pues colocando aquí una cantidad en segundos y aquí una cantidad la deseamos en horas. Pues una hora. Una hora, 3.600 segundos. Pues ya tenemos el factor de conversión. Segundos con segundos se nos van. 2,45 por 3.600, 8.820 metros cúbicos hora. Estos segundos se nos han ido y esto es lo que nos queda. Otro ejemplo, expresar en litros hora un caudal de 2,45 metros cúbicos segundo. Tenemos metros cúbicos segundo y no queremos ni metros cúbicos ni segundo, queremos litros hora. ¿Cómo eliminamos los segundos? Pues escribiendo aquí segundos. ¿Qué es lo que deseamos? Deseamos horas, ponemos aquí horas. ¿Cuál será el factor de conversión? Una hora, 3.600 segundos. No deseamos metros cúbicos, queremos litros. Pues escribimos litros y ponemos aquí lo que queremos quitar. ¿Cuál es la equivalencia? Pues un metro cúbico, 1.000 litros. Escribimos aquí una razón que sea verdadera. De tal manera que metros cúbicos con metros cúbicos se van, segundos con segundos se nos van y nos quedan lo que deseamos, los litros hora. 2,45 por 3.600 y también por 1.000, 8.820.000 litros hora. Ejemplo de cambio de unidades. Efecto Venturi. En una conducción por la que circula un fluido incomprensible, ¿vale?, que no se puede comprimir, ¿vale?, a régimen constante, se cumple que el caudal en cualquier sección de la conducción es constante, cuando no se puede comprimir. Estamos con un fluido incomprensible, ¿vale? Entonces no lo podemos comprimir, la sección es uniforme, se cumple que caudal es igual a velocidad por sección. Si ponemos las unidades, vamos a ver la coherencia. Si ponemos caudal en metros cúbicos por segundo, velocidad en el habitual metros por segundo y la sección en metros cuadrados, vemos la coherencia y la verdad de esta relación. Si en una conducción hay un cambio de sección, dado que el caudal se mantiene, se tendrá que cumplir que, si el caudal es el mismo, la velocidad en el tramo 1 por la sección del tramo 1 es igual a la velocidad del tramo 2 por la sección del tramo 2. Así, si la sección 2 es menor que la sección 1,
que la sección 1. La velocidad que tiene que hacer, pues lo contrario. Si la sección es menor, para compensar, la velocidad aumentará. Y viceversa. Pues tenemos un caudal que es el mismo, que pasa por una tubería que tiene una determinada sección. Pues una velocidad, ¿vale? Una velocidad que dijéramos baja, ¿vale? Cuando pasa una sección menor a una sección más pequeña, como el caudal es el mismo, para mantener el caudal, la velocidad tiene que aumentar. A menor sección, mayor velocidad y viceversa. A mayor sección, menor velocidad. ¿Vale? Vamos a observar un efecto curioso, el efecto Venturi, que se produce, por ejemplo, en un inyector, y ya pues aprovechamos y lo dejamos visto. Donde la velocidad aumenta, la presión disminuye. Este fenómeno se llamó como efecto Venturi, por ser este el nombre de su descubridor. Así tenemos, por ejemplo, un cambio de sección, ¿vale? Cambio de sección para ir de una sección grande a una más pequeña, donde va a aumentar la velocidad por esta reducción de sección. En este caso, pues entra, por ejemplo, un gas y aquí el gas tiene una presión. Aquí se produce una pérdida de presión, una dificultad, ¿vale? Que para mantener el caudal, bueno, pues se compensa con una mayor velocidad, pero la presión es un poquito más bajo. Entramos en un tramo de una menor presión. Así tenemos, se genera un tramo que podríamos decir que está en depresión respecto al tramo anterior. Si lanzamos ese gas sobre un quemador, hacia las lumbreras de un quemador de gas, donde tenemos la mezcla aire-gas, lo lanzamos desde el inyector a esta trompa, a esta sección mayor. ¿Qué ocurre? El gas entra, pero aquí se ha generado un tramo de poca presión, un tramo depresionado. Por lo tanto, el aire va a ser aspirado por el gas y se va a mezclar, se va a formar la mezcla aire-gas. Y así es como, por ejemplo, los calentadores pues logran una mezcla aire-gas a través de el efecto Venturi. El gas sale por un orificio más pequeño, viene por esta sección, se lanza a un orificio más pequeño, un inyector, obligándole a salir a una mayor velocidad, depresionando la zona de su salida. Esta es queda a baja presión, que provoca la succión del aire que tiene alrededor, mezclándonos con el gas en un quemador atmosférico. Vamos a ver algunos ejemplos de esta vinculación caudal, velocidad, sección, y realizaremos algunos cálculos de diámetro. Determinar la sección de un conducto circular por el que debe de circular un caudal de 5 metros cúbicos segundo con una velocidad de 2 metros por segundo. Y deseamos saber qué sección, qué área va a tener ese conducto. Entonces tenemos una expresión que es verdad. Caudal es igual a velocidad por sección. Si tengo el caudal y tengo la velocidad, ¿puedo calcular la sección? Sí, la despejamos y sección es igual a caudal entre velocidad. Sección es igual a caudal por velocidad, entre la velocidad. ¿Vale? Para los datos que tenemos, aquí tenemos unos datos de caudal 5 metros cúbicos por segundo y velocidad 2 metros por segundo, pues obtenemos una sección de 5 metros cúbicos por segundo entre 2 metros por segundo, 2,5. 5 entre 2, 2,5. Metros cúbicos con metros, pues pierde un grado, metros, y segundos con segundos en la misma posición, pues se nos anulan. La sección a veces no es muy útil conocerlo. Un conducto de 2,5 metros cuadrados es más fácil indicar, por ejemplo, el diámetro. ¿Vale? Si deseamos conocer el radio o el diámetro de un conducto, nos acordamos del área de un conducto circular. Área es igual a pi r cuadrado, del que podemos despejar el radio. Radio es igual a la raíz cuadrada del área por pi, entre pi.
Y calculado el radio, pues aplicamos que el diámetro es el doble del radio. Para la sección obtenida de 2,5 metros cuadrados, lo sustituimos en esta posición, 2,5 metros cuadrados entre pi, y al resultado le hacemos la raíz cuadrada, nos da un resultado el radio de 0,892 metros, que si lo quisieran pasar a un submúltiplo más pequeñito, son 89,2 centímetros. Hay que multiplicar 2 veces, bajamos 2 peldaños por el factor 10. Con esto el radio y el diámetro, el doble del radio, 2 por 89,2, que es el radio, nos da un diámetro de 178,4 centímetros. Para transportar un caudal de 5 metros cúbicos segundo con una velocidad de 2 metros por segundo. Vamos a hacer otro ejemplo y con idea también de sacar alguna conclusión. Determinar la sección de un conducto circular también por el que debe de circular el mismo caudal, 5 metros cúbicos por segundo, pero con una velocidad, en este caso, en vez de 2, de 1. Menos velocidad. Vamos a ver si es verdad que nos sale más sección. ¿Qué vamos a utilizar? La fórmula de caudal es igual a velocidad por sección, de la que podemos despejar la sección. Sección es igual a caudal entre velocidad. Y siempre coherente con las unidades. La sección en metros cuadrados es igual al caudal en metros cúbicos por segundo, entre la velocidad metros por segundo. Tenemos que tener cuidado que no tengamos aquí litros, decímetros, horas, etc. Tienen que tener las mismas unidades para que esta expresión pues pueda funcionar correctamente, pueda ser verdadero el resultado. Para estos datos que tenemos de 5 metros cúbicos segundo y una velocidad de 1 metro por segundo, ¿qué obtenemos? Una sección de 5 metros cuadrados. En el ejemplo número 1 teníamos 2,5 metros cuadrados. Por lo tanto, si se desea reducir la velocidad, hay que aumentar la sección. Si queremos la mitad de velocidad, tendremos que tener el doble de sección, lo que hemos obtenido si lo comparamos con el ejemplo número 1. Queremos calcular el diámetro para ver si es el doble o no. Bueno, ya sabemos que va a ser mayor, pues nada, aplicamos otra vez las mismas fórmulas. El área de un conducto circular es igual a pi r cuadrado, el radio es igual a la raíz cuadrada del área entre pi, obtenido el radio, el diámetro es 2 por el radio. Para los 5 metros cuadrados que hemos obtenido aquí, el radio es igual a 5 metros cuadrados dividido por pi, que es un número adimensional, y al resultado le aplico la raíz cuadrada, tenemos un radio de 1,262 metros y el diámetro que será el doble. 2 por 1,262, 2,524 metros. Un radio mayor que el obtenido anteriormente, ¿vale?, que era de 1,78 metros. Entonces, no es el doble porque ya en esta expresión ya hay una raíz cuadrada y ya la proporcionalidad se pierde. La sección sí que era el doble, el radio, como vemos, no es el doble, es un poquito menos porque está esta raíz. Vamos a seguir jugando con las fórmulas. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Se desea conocer el diámetro interior de una tubería para transportar un caudal, o sea, imaginemos que sea agua, de 3.500 litros hora a una velocidad de 0,5 metros por segundo y queremos saber qué diámetro de tubería tenemos que colocar. Bueno, pues la fórmula para calcular esa sección es la misma. Caudal es igual a velocidad por sección y sección es igual a caudal entre velocidad, con coherencia en las unidades. Tenemos una velocidad en metros por segundo, bien, tenemos una sección que queremos obtener en metros cuadrados, pues para ello el caudal no puede estar en litros hora, tendremos que convertirlo a metros cúbicos por segundo. Por lo tanto,
Antes de operar, pues debemos de pasar este caudal de 3.500 litros hora a metros cúbicos por segundo. Y realizaremos otro cambio de unidades. Tenemos este dato, 3.500 litros hora. Ni quiero litros porque quiero metros cúbicos, ni quiero horas porque quiero segundos. Bueno, pues vamos uno a uno. No quiero litros. Bueno, pues divido entre litros para que se nos vaya uno con otro. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero metros cúbicos. Vale, pues un metro cúbico, coloco aquí una razón, una igualdad. Un metro cúbico son 1.000 litros. Vale, con eso, estos litros con estos se nos van y ya el resultado ya nos quedará en metros cúbicos. No quiero horas, quiero segundos. Bueno, pues tendré que poner aquí la hora y lo que quiero, segundos, el cambio de unidad de tiempo. Y alguna igualdad, una hora, 3.600 segundos, alguna proporción verdadera, ¿vale? De tal manera que esta hora con esta se nos va y ya nos queda todo en metros cúbicos segundo. 3.500 entre 1.000 y entre 3.600, 0,000972 metros cúbicos por segundo. Y entonces ya podemos resolver, porque tenemos el caudal en las unidades que necesitamos, ya podemos utilizar esta expresión. La sección es igual a caudal, el que hemos obtenido, en las unidades que queremos, entre velocidad. Tenemos una coherencia de unidades. Segundos, que están aquí en este denominador, con este se nos van. Metros cúbicos, entre metros, pierde un grado el metro y pasa de metros cúbicos a metros cuadrados. 0,000972 entre 0,5, 0,00194 metros cuadrados. Y bueno, como vamos a calcular el diámetro, pues aprovechamos en este caso para pasarlo a milímetros cuadrados. Podemos hacer los cambios de unidades cuando nos interese, cuando queramos, y el resultado no va a cambiar. Para pasar de metros cuadrados a un submúltiplo más pequeño en el que hay que bajar de metros cuadrados a decímetros cuadrados a centímetros cuadrados y luego a milímetros cuadrados, hay que multiplicar 3 veces por el factor 10 al cuadrado, el factor 100. Multiplicamos este número por 100 una vez, por 100 dos veces y por 100 tres veces, nos da 1944 milímetros cuadrados, con el que seguiremos en la diapositiva siguiente operando. Ya tenemos la sección 1944 milímetros cuadrados y nos falta terminar de calcular el diámetro. Dado que el diámetro es el doble del radio, ¿vale?, podemos también aplicar y sustituir en la expresión que hemos visto anteriormente. Diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 por el área entre pi. La misma fórmula, porque a veces la vemos de una manera, la vemos con unos números, con otro, pero en este simplemente pues vamos a obtener directamente el diámetro. Y si no, pues operamos como hemos realizado anteriormente y verán que el resultado es el mismo. Ya tenemos expresada el área en milímetros cuadrados. Por lo tanto, el diámetro será igual a 4 por 1944 milímetros cuadrados entre pi. Hacemos esta multiplicación, dividimos entre el número pi, que es adimensional, teníamos milímetros cuadrados, se hace la raíz, el resultado del diámetro son 49,75 milímetros de diámetro interior de la tubería. Siempre cuando hacemos estos cálculos hidráulicos, por así decir, pues lo que tenemos es diámetro interior. Si queremos saber el diámetro exterior, pues recordemos, ¿vale? El diámetro exterior depende del espesor de la tubería. Diámetro exterior es el diámetro interior más 2 veces el espesor. El espesor que está a un lado de la tubería y el espesor que está al otro lado del diámetro interior. Vamos a ir concluyendo con un repaso a los cálculos de tubería y alguna expresión también muy común. Por ejemplo, para determinar el diámetro interior de las tuberías, a partir de las expresiones vistas, podemos obtener directamente el diámetro interior de la tubería, con este símbolo, diámetro interior, aplicando diámetro interior en milímetros es igual a la raíz cuadrada 4 del 4 este que hemos visto anteriormente, luego pues 4.000 por el caudal en litros segundo,
entre la velocidad en metros segundo y el pi, ¿vale? Entonces, este factor 1000 pues, es para pasar los metros cúbicos a decímetros cúbicos. Entonces, son las mismas fórmulas que simplemente pues, a lo mejor se produce algún cambio de unidades. Esta es la fórmula para obtener el diámetro interior muy utilizada en fontanería. En cualquier manual de fontanería lo vemos, raíz cuadrada de 4000 por el caudal en litros segundo, que es como se calculan y cómo se suman los caudales mínimos de los aparatos, entre la velocidad que deseamos de circulación por el número pi. Recordemos que a menor velocidad, y lo hemos visto con ejemplos, menor velocidad, mayor diámetro necesario. Por otro lado, la viceversa, a menor diámetro, mayor velocidad, pero también algo en lo que no hemos entrado en este vídeo, mayores pérdidas de presión por rozamiento en las tuberías. Y además, a mayor velocidad, con este rozamiento se va a producir un mayor ruido y mayor molestia para las personas. Entonces, ¿qué velocidad cogemos? Pues ya tenemos que ir pensando en el ruido que vayan a ocasionar y las pérdidas de presión que puedan ser admisibles en la instalación, pero eso ya lo trataremos en otros vídeos. Pues muchas gracias por vuestra atención y por llegar al final de este vídeo tutorial.